Muchísimas gracias por sintonizar el programa Punto de Reflexión. Sean todos bienvenidos. Estamos muy contentos porque estamos iniciando una nueva serie. Usted es parte de estos temas que edifican porque emanamos temas que salen de la palabra de Dios, valga la redundancia, para edificación suya y la edificación de toda su familia. Hoy estamos trabajando la serie El Éxodo de Israel. Vamos a hablar detalles históricos bíblicos, porque encontramos cómo el pueblo de Israel fue formado prácticamente partiendo de una promesa de Dios para Abraham, los grandes patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, cómo Dios los resguarda a través de José, un descendiente directo de ellos, cómo se multiplica Israel en Egipto y entonces en el momento de Dios, entonces Dios levanta a un hombre llamado Moisés para ser el libertador y legislador de este pueblo, sacándolos de Egipto. Por eso la serie El Éxodo de Israel, y vamos a incluir temas. En este primero vamos a incluir la biografía de Moisés, el gran libertador y legislador. Quédese con nosotros porque en esta serie vamos a tratar las 10 plagas de Egipto, cómo ellos salieron al desierto, cómo Dios en el monte Sinaí dio las leyes a su siervo Moisés, cómo Dios empezó a obrar grandemente a través de la nación de Israel, formándolos como nación y trayendo disposiciones y leyes para esta nación. Quédese con nosotros entonces para abordar una nueva serie, comenzando con este primer tema, biografía de Moisés, el gran libertador y legislador. Bienvenidos. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Desde cualquier parte donde nos sintonizas, seas bienvenido al programa Punto de Reflexión. Ya con nosotros el pastor Moy Méndez. Bueno, Moisés Méndez, pero más conocido en nuestro medio como nuestro querido Moy. Bendiciones, varonazo. Gracias, amado. Muchas gracias por concedernos el espacio y poder alternar junto con un siervo de Dios tan importante como lo es el pastor Marvin Coronado. ¿Qué tal le parece el Éxodo de Israel? Muy mencionado en la historia bíblica. A través de todas las naciones se habla de Israel. Se habla en nuestros tiempos actuales de la nación de Israel y cómo comienza esta nación partiendo de la Escritura. Sin duda, el equilibrio que Dios ha mostrado a través de todas las generaciones y todo el tipo de sociedades es que Él es Señor de las naciones y en este caso forja una nación y le ilustra al mundo entero a través de un pueblo como tal que era monoteísta, que es el principio básico para todos, no creer en varios dioses, sino tener uno solo, pero también verlo como Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso está dentro de la Torá, dentro de la ley, las leyes que Dios dio a Moisés. Y es interesante porque aquí se forma una nación. Lo que vamos a estudiar es el Éxodo de Israel, pero que Dios quiso formar una nación santa donde emite leyes para gobernarse entre ellos como nación y regular su conducta. Para establecer precisamente un estilo de vida, el cual no obedece precisamente a liturgias o asuntos religiosos, sino a una convivencia en donde están tres protagonistas básicos: Dios como rector, el ser humano como un ser de conducta y una sociedad entera, el prójimo, con quien hemos de convivir todo el tiempo. Eso es lo que a Dios le interesa dejarnos enclavado en la formación del corazón. Y en este sentido, Pastor Moy, es importante citar los gobiernos a través de toda la historia, porque creo que la responsabilidad de los gobernantes que integran todo un gobierno con toda la estructura social que se ha diseñado y que todos los ciudadanos en los distintos países lo que pretenden es dar estabilidad a una nación. Lo que se supone es regular la conducta. Y vemos en la nación de Israel principios muy atinados, coherentes, que vienen del corazón de Dios, no solamente en una forma de culto, usted muy bien lo dijera, no una cuestión litúrgica, sino más bien una adoración de una nación a Dios, pero también con leyes muy precisas que regulan la conducta de cada ciudadano. En siglos recién pasados hemos escuchado a ponentes, grandes exponentes,
teológicos, como por ejemplo Tomás de Aquino, en donde hace una separación entre la fe y la secularidad. Y creo que eso ha impactado para mal a mucha de nuestra estructura mental para el desarrollo. Yo soy un padre y sacerdote en mi hogar, pero pareciera que me veo como sacerdote cuando voy al culto, cuando ofrezco culto a Dios, pero no me veo como tal cuando soy un productor, un comerciante, alguien que se desarrolla. Dios está enseñándonos que su palabra está escrita en el corazón del ser humano para desempeñarse espiritualmente en todo ámbito. Sí, en este primer tema que tiene que ver con nación, y por eso estamos hablando acerca de los gobiernos a nivel mundial, y es porque vamos a hablar de la biografía de Moisés, el gran libertador, porque Dios lo escogió a él para liberar a su pueblo, pero también legislador. Porque en el monte Sinaí Dios le dio leyes a Moisés que las estableció con la nación que Dios mismo había formado y que sería él el guía. Por eso estamos abordando la biografía de Moisés, el gran libertador y legislador. Pero previo a hablar acerca del nacimiento y los primeros años de este siervo de Dios, tenemos que hablar cómo se forma la nación de Israel en un país extraño que para ese entonces era la potencia mundial del mundo antiguo, Egipto. Habían tenido más o menos 350 años ya de estar conviviendo en un lugar en donde llegaron como gente atraída por una situación política, porque había un segundo al mando en Egipto que atrae a las primeras familias para comerciar, ofrecer lo mejor de sí, y se involucran y se vuelven parte de esa sociedad empresarial y también religiosa en el momento específico, en esos 300 años en donde están precisamente viviendo bajo esa estructura del faraón. Éxodo capítulo 1, usted va a encontrar el éxodo de Israel prácticamente en el libro Éxodo, por eso se llama Éxodo, que significa salida, cómo el pueblo de Israel sale de la nación de Egipto. Era el país más poderoso del mundo antiguo y por eso el libro se llama así. Capítulo 1, capítulo 2, todo el libro nos habla acerca de cómo Dios los saca de una nación extraña para formarlos como una nación. Y es interesante porque es en el desierto donde Dios empieza a trabajar a su pueblo previo a llevarlos a la tierra prometida. Muchos de los desiertos que se ilustran en la Escritura, que suenan al lenguaje figurado como quien dijera un apartamiento. No, era ciertamente sacarlos de toda convivencia y conveniencia en un sector. Ejemplo, nuestros pueblos, nuestras ciudades pasan de ser un caserío, una aldea, a ciudad, porque llenan ciertos requerimientos. Los saca al desierto en donde no hay servicios, no hay hospital, no hay escuela, no hay nada, para empezar de cero, formando en ellos una nación en su corazón. En el capítulo 1 la Biblia dice que el pueblo de Israel se multiplicó y llega un faraón que no conocía a José ni a este pueblo y tiene temor políticamente hablando. Esta es una realidad importante en las naciones, porque hay naciones pequeñas y hay naciones poderosas. Y creo que en ese sentido es esa lucha de poder a nivel mundial. Mateo capítulo 4, el diablo lo conoce muy bien porque al mismo Cristo le ofrece los poderes del mundo, pero tenía que hacer algo, arrodillarse y darle la gloria al diablo. Sin embargo, Cristo, por supuesto, solo a Dios está establecido, mejor dicho, adorarlo. Pero veo yo que el diablo presenta a las naciones del mundo como una ambición de gobernar. En este caso, Faraón políticamente era el más poderoso, pero vio que una nación se estaba multiplicando y vio una amenaza política. Pastor Moy, aquí es donde surge la vida de Moisés. Están precisamente haciendo un abordaje tras la solicitud de José a la tribu de su familia. Pero de allí se hacen presentes todas las familias que conocían esa descendencia que venía de un tal Abraham. El punto está que se vuelven 350,000 más o menos los que ya formaban parte de esa comunidad en Egipto, y cuando ellos determinan que quieren cambiar de ambiente porque Dios así lo quiere, entonces se origina el éxodo. Y aquí es donde comenzamos con la vida de Moisés. ¿Por qué Moisés significa sacado de las aguas? Porque Éxodo capítulo 2 nos menciona que fue sacado directamente de las aguas. Es bueno, Pastor Moy, abordar la narrativa de Éxodo capítulo 2. Como este faraón siente una amenaza políticamente hablando,
Porque los gobiernos se van examinando, se van escudriñando, es lo que pasa actualmente. En todas las naciones del mundo siempre, e inclusive se habla de espionaje, Pastor Moy. Se habla de una guerra fría donde habían personas que eran expertos en conocer todos los movimientos de los gobiernos, se supone, si no enemigos, por lo menos los que consideraban competencia a nivel poderoso y políticamente. En este caso, Faraón, cuando se da cuenta que una nación está emergiendo de su misma tierra, ellos se afligen y entonces mandan a matar a todos los varoncitos, a todos los niños. Y aquí se pone en riesgo desde los primeros años a Moisés, el que Dios utilizaría como el gran libertador y legislador de la nación de Israel. Ya desde pequeño, la vida de Moisés siendo amenazada por poderes políticos. En ese tiempo, entonces, podemos ilustrar para nuestra contextualización en este instante, viéndolo a la historia. No estoy yendo a la Biblia solo para ver cómo nos narra, cómo nos formaron en una escuela dominical. Viendo la historia, aparece entonces una comunidad que se acomodó, vivió en el lugar, pero al verse como una amenaza por el gran número y por las posiciones que representaban, porque eran mano laboral, eran también gente intelectual, eran gente espiritual, y que de pronto su clamor empieza a subir a Dios, y que era un clamor que lo oye la comandancia o la gente que los gobernaba. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Y entonces esto se vuelve en una incomodidad, lo cual hace notorio, el pueblo ya no quiere estar acá, y ellos quieren también tener su espacio y solicitan sus derechos. Entonces era necesario tomar alguna carta en el asunto, y para evitar que se multiplicasen, entonces se da esta orden, que no se les dé vida a los niños varones. Imagínense ustedes, tremendo. Y Éxodo 2, verso 1 y 2 nos dice la Biblia: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Voy a narrarlo por factor tiempo. Al final encontramos que la hija de Faraón va a una ribera del río, en este caso Nilo, en Egipto, y entonces se encuentra al niño en esa canastilla que su mamá apresuradamente fabricó. En el río Nilo algunos historiadores mencionan que habían cocodrilos, así que era una cuestión de vida o muerte, pero finalmente la mano de Dios interviniendo para salvaguardar la integridad física de Moisés, siendo un bebé de 3 meses muy hermoso, y que al final la hija de Faraón lo encuentra. Y vean lo que dice, o escuchen lo que dice la palabra del Señor. Dice así la Biblia: y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Así comienza la vida del gran libertador y legislador Moisés. Barparo es uno de los nombres propuestos por la historia con respecto a esa doncella que era la hija de Faraón. Y es muy interesante que todo estaba esquematizado como para entender dónde se bañaba, cuáles eran sus ceremonias de purificación, y alguien planifica sencillamente esto. Sin duda, dentro del proyecto de Dios está que Moisés aparezca en el escenario y lo ponen cercano a este contexto de la hija de Faraón. Por eso Moisés significa sacado de las aguas, por las condiciones de cómo fue rescatado de la misma muerte. Creo que Dios tiene un propósito maravilloso, y vamos a compararlo con la vida de Cristo, Pastor Moy, porque algo así le sucedió al Señor Jesucristo cuando los magos del oriente llegan a adorar al que había nacido, y cuando Herodes se da cuenta se turba, y todos los príncipes y toda la nación ahí atemorizados. Y otra vez volvemos a lo mismo, Pastor Moy. Políticamente Herodes tuvo temor de ser destronado. Claro, había nacido un Salvador, el Salvador del mundo, que era muy aislado
lo que los discípulos en su momento consideraron como rey o como un reino terrenal. Sin embargo, él vino a salvar las almas de la humanidad. Y cuando Herodes se siente políticamente, según él, amenazado, manda a matar otra vez a todos los niños de Belén porque sabía que un Salvador había nacido ahí, semejante a la historia de Moisés. En la actualidad, ustedes y yo hemos oído que aún hay países a través del mundo en donde se limita la vida del nacimiento de un ser humano. Por eso hemos oído de la palabra aborto. Y en ese tiempo se catalogaba, y aún en la mención que hace el pastor Coronado, nos hace ver que en el tiempo de Herodes, por ejemplo, la época de Jesús, hasta los 2 años, un niño no era catalogado como un ser o persona o un ser humano que había nacido. Por eso esa aniquilación no aparece precisamente datada en la historia como un asesinato, sino que sencillamente no nacieron. Punto. Como un tipo aborto. Sí, ese es el punto. Es más, a través de la historia, querido Pastor Marvin, aparece que sacaba la cabeza el individuo al nacer de las partes de su madre y entonces decía, ya nació. Eso fue progresivamente cambiando. Si sacaba el tórax, ya nació. Si salía hasta las piernas, ya nació. Es más, ustedes han oído la palabra adopción. Ejemplo, nace un niño y en la costumbre de los hebreos se ponía al suelo y alguien lo levantaba y lo redimía, y a eso se le llamaba adopción, como quien dice, este es mi hijo. Sí, pues. Eso fue lo que hizo en este caso la hija de Faraón, decir, de las aguas te saqué. Es decir, en la historia de un nacimiento hay que conocer historia de cómo los pueblos lo interpretaban para considerar a ese niño nacido como un ser humano. Claro. Imagínense ustedes. Hoy se habla, por ejemplo, de las 3 semanas, ¿verdad? Que se considera todavía un aborto porque se supone que no es un ser humano. Y eso está en discusión porque la iglesia cristiana, la palabra del Señor, nos habla de la protección de la vida desde la concepción. Quédese con nosotros porque vamos a continuar con la vida de Moisés, el gran libertador y legislador de Israel. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Qué gusto saludarlos. Me encuentro con el invitado, el pastor Lander Ramírez. La pregunta es la siguiente: ¿dónde surge el término cristianos para aquellos que son seguidores de Cristo? ¿Y por qué en algún momento de la historia se le denomina protestante? Bueno, para eso debemos de ir a la historia y recordar que durante los primeros siglos del cristianismo, ¿verdad?, a los seguidores de Jesucristo se les llamó cristianos. Sin embargo, no era un término directamente como para elogiar a los seguidores de Cristo, sino que era, ¿verdad?, como un sobrenombre despectivo para la sociedad, ¿verdad? Pero hoy en día el término ha evolucionado y nosotros lo aplicamos que cristiano es aquella persona que vive realmente imitando la conducta de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y el término protestantismo de dónde surge? ¿En qué momento de la historia? El término protestantismo, surge básicamente cuando se da en el contexto de la Reforma Protestante en Alemania. La historia nos cuenta que aquellos primeros cristianos que siguieron a Lutero por la nueva forma, ¿verdad?, que él estaba proponiendo de volver a las Sagradas Escrituras, se presentaron ante las autoridades de aquel entonces de la iglesia que dominaba y empezaron a protestar contra todas las injusticias, contra todas las cosas que ellos veían que no estaba bien, y de ahí también viene el nombre despectivo, ¿verdad? A esto le vamos a llamar protestantes porque están protestando. De una manera personal, hay otros términos para los seguidores de Jesús, como evangélicos. Algunos despectivamente dicen, ahí están los bulliciosos. A criterio personal, ¿cuál sería el mejor término, no en forma despectiva, pero sí acuñado al concepto de un seguidor de Jesús? Para mí sería el término cristiano, ¿verdad? La palabra del Señor dice que todo aquel, ¿verdad?, que dice que ha conocido al Señor, pues y lo sigue a Él, debe de andar como Él anduvo.
Entonces creo que se nos facilita más identificar a alguien como cristiano el día de hoy, no tanto, ¿verdad?, porque sea un término despectivo, sino porque va a evidenciar la conducta y la forma en que Jesucristo vivió, es como nosotros debemos de vivir el día de hoy también. Y en un contexto social también es bastante aceptable. Exacto. Ahora con ese derecho constitucional que tenemos en nuestro país. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Me acompaña el pastor Moisés Méndez. Él ya está con nosotros apoyándonos en este primer tema de la serie El Éxodo de Israel. Para ello, la base bíblica es todo el libro de Éxodo. Vamos a estar narrando durante 6 temas aproximadamente para poder abordar y precisar bíblicamente y principios que nos ayudan en nuestra vida cristiana o nuestra vida diaria, el Éxodo de Israel. Hoy estamos abordando el primer tema que le hemos titulado Biografía de Moisés, el gran libertador y legislador. Continuamos con la narración de la vida de Moisés. Resulta que al final lo prohijó la hija de Faraón. Era un príncipe. Y como príncipe, ¿cuáles serían los derechos para Moisés? Porque llegó a crecer como un egipcio, aunque físicamente era un hebreo, y su mamá, mientras lo crió, le fue formando la identidad hebrea, pero cuando le entrega a la hija de Faraón, crece como un egipcio. Entonces, ¿cómo sería la situación de Moisés, Pastor Moy? Compete a nosotros recordar que si viésemos a un Moisés de esa época, en su adolescencia o en su niñez o juventud, veríamos a un egipcio. Se maquillaba como egipcio, comía como egipcio, vivía como egipcio, su lenguaje era como egipcio, su educación era como egipcio. Por eso cuando el lenguaje que aplicó el pastor Coronado hoy dice prohijo, ella lo volvió su hijo, ella lo tomó como hijo y lo volvió un príncipe, el cual tenía todas las características respectivas como un hijo de una princesa. Y es muy importante que ustedes observen que esto ponía en entredicho a la misma estructura del faraón y genéticamente Moisés era hebreo, genéticamente, pero culturalmente era un egipcio. Exactamente, porque él estuvo educado con todas las letras egipcias, literatura, posiblemente el arte, muchos aspectos importantes de esa época, muy educado, porque tenía ese derecho. Puedo animarte a considerar, hoy en día vemos venir de Estados Unidos, por usar un modelo, a algún paisano nuestro, hijo o nieto de alguno de nuestros hermanos de acá, de nuestras comunidades, pero ya vienen como norteamericanos, ya viene hablando en inglés, ya no le gustan los frijoles, ya no. Por eso es muy importante ver esa esencia que es transformada en un Moisés, porque aún en la frontera norteamericana se generó una sociedad que procuró, aún siendo hijos y nietos de migrantes, no dejar entrar a latinos y aún a costa de sus vidas, diciendo están infringiendo. Moisés pudo haber corrido ese riesgo con este tipo de conocimientos, aunque Dios en su plan lo tenía a la vista. Hemos sacado a luz 2 elementos importantes con relación a Moisés. Número 1, genéticamente era hebreo. Número 2, culturalmente egipcio. Pero al final tenemos que integrar un tercer elemento, la identidad. Y para ello, fíjense que hay un pasaje en Números 26:59. No sé si el pastor Moy lo tiene a la mano, porque aparecen los nombres de los padres de Moisés, quien influyeron en la identidad de este muchacho. Números 26:59, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Sus padres, Amram y Jocabed.
padres de Moisés. Ahora, ¿cómo influye la educación de los padres en la identidad? Usted dice genéticamente hebreo, culturalmente egipcio, pero al final él tuvo que tomar una decisión en el aspecto de la identidad. Valga mencionar esto que es muy valioso porque lo está escarbando el pastor Marvin. Dice que Jocabed era descendiente de Leví. Ella era hija de alguien en donde su historia arranca como egipcia también, pero mantuvo una identidad. La misma madre, el mismo padre de Moisés lo mantuvieron. Eran egipcios culturalmente hablando, pero su identidad permanecía temiendo a un Dios al cual ellos conocieron gracias a su origen. Y fíjense que Moisés al final toma una decisión, porque Éxodo capítulo 2, verso 11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos. Miren la descripción de Moisés, cómo describe Éxodo esta interesante historia con relación a la identidad. Salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente, esto ha sido descubierto. ¿Qué tal le parece esa narración bíblica? Porque él dice que vio a sus hermanos que estaban siendo maltratados por un egipcio. Cuando ustedes y yo tenemos una conciencia desarrollada, he estado hablando de progresividad y de desarrollo. Y en este tema hemos de encontrarnos a un Moisés que había desarrollado una conciencia tal que podía comportarse como egipcio, pero sus ojos, su conciencia le hacía ver que los demás eran también sus hermanos, no hacia un egipcio. El egipcio podía ser entre su conteo de: tengo una mesa, una silla, 10 esclavos. O sea, lo veía como utensilio, pero él miraba a los hebreos como hermanos. Este es otro nivel de conciencia. ¿Moisés era príncipe? Sin duda, al ser hijo de la hija de Faraón. Y aquí viene otro problema hablando acerca de dos pueblos, porque dentro de una misma tierra habían dos pueblos, uno subordinado al otro, por supuesto, aunque con cierto privilegio por un faraón que favoreció a José y a 70 que ingresaron de la familia de José. Pero dicen los hebreos en el versículo 14 de Éxodo capítulo 2, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? O sea, sí lo reconocían como un príncipe egipcio, pero cuando se trataba de la nación de Israel o de los hebreos, no lo aceptaban como un príncipe, ni mucho menos como un juez. Había como una contradicción ahí. Hoy ustedes pueden escuchar, por ejemplo, y lo digo con mucha libertad, espero sea útil, escuchar cantar al hijo del presidente Trump de los Estados Unidos. La gente oye al hijo del presidente, pero eso no lo hace presidentito. Quiere decir que en este caso Moisés, también siendo pariente de la casa de Faraón o desde la casa de Faraón, tenía su estructura y nadie le estaba reconociendo autoridad porque aún no había sido nombrado para tal. Por eso es que es importante nosotros analizar ese contexto, porque Moisés en la acción veo que él quería tomar una libertad políticamente hablando, como lo hicieron los discípulos del Señor, pensando que era un reino terrenal. Y el Señor les tiene que decir: no. El reino de los cielos es diferente. Si alguien quiere ser el mayor, tiene que ser vuestro servidor. Él les hablaba que él tenía que morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Creo que Moisés, con toda la educación egipcia y todos los aspectos culturales que ya con el pastor Moy hablábamos acerca de Moisés, nos encontramos que Moisés quería libertar a su pueblo con su propia mano. Y había un recorrido todavía de formación donde Dios le iba a permitir y en su momento hablar directamente con él para entonces mandarlo a una misión.
Ya Éxodo capítulo 3, con los pretextos que Moisés le pone, recuerda este suceso, porque si los mismos hermanos no lo habían aceptado, los mismos hermanos hebreos, o sea, cómo ahora Dios lo estaba mandando a una situación similar, cuando fue rechazado por sus propios compatriotas, ¿verdad? En este caso, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Valga el mencionar esto, y solo lo hago con la intención sana de buscar una ubicación en esta etapa de la identidad de Moisés. Sus hermanos de sangre no lo miraban hacia arriba y lo miraban cual traidor. Sus coterráneos egipcios, que lo veían como parte de casa de Faraón, también lo vieron en un momento en donde él echa mano a su autoridad. No estoy diciendo, por favor, no quiero que se piense en lo novelesco o en las películas donde viene Moisés y lastima a un capataz egipcio, sino que sencillamente él sale en defensa de alguien y muere este personaje. No digo que lo mate como alguien que se prepara para ir y matar a alguien premeditadamente, sino alguien que sale en defensa de... Hay palabras, y lo voy a decir desde el nororiente. Hay personas que aman tanto al pastor Coronado que el pastor Coronado no podría en ningún momento, en cierto ámbito, por el respeto que te has ganado, decir, tal familia me está haciendo problema. Porque no faltará familias que vengan en tu defensa. Algo semejante pudo haber pasado, lo cual le endosan a Moisés. Pero este caso, Moisés termina diciendo, esto es sabido por todos. Todos ya se dieron cuenta, ya no está en oculto de que mi intención de defender a mis hermanos, este fue el gran problema. No solo la muerte de este egipcio, sino que estaba público de que defendía a los hebreos. Y esta es una situación bien difícil, porque recuerden que Faraón se había levantado en contra del pueblo de Israel. Y entonces había una parte de traición por parte de los hebreos y traición por parte de los egipcios. Ahí por lo que decía lo de la identidad. O sea, era bien complicado la situación de Moisés. Entonces él tiene que huir. Y en el siguiente segmento vamos a hablar esta parte, ese segmento de la vida de Moisés, cómo en el campo él aprende también pues tareas de campo muy diferente como un príncipe. Esa vida de princes, ¿verdad? Se le fue de principito, ¿verdad? Y tiene que ir a un campo y aprender otras actividades, pero Dios ya preparando a un príncipe de formación, pero que en la identidad sabe que hay un pueblo de Dios con planes de parte de Dios para ellos, y que finalmente el Dios que formaría la nación de Israel le encomendaría una gran misión. Quédese con nosotros. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Un placer estar con todos para poder hablar de temas tan importantes como la Escritura nos narra, pero no para transformar nuestras vidas a vidas religiosas, sino antes bien para ver la historia, y que desde la historia Dios nos habla para transformar nuestra manera de pensar. Sí, la renovación de nuestros pensamientos tiene que ver con esto. Por eso, el contexto de Moisés, del cual hemos estado hablando y considerando, nos habla no solamente de alguien que influyó cual caudillo, sino alguien que lo motivaron fuentes distintas a los que la gente en común considera. Él fue forjado en un ambiente egipcio, pero su esencia no tenía que ver nada más con una relación genética con los hebreos. También tenía que ver con lo que transmitieron sus papás, con el modelo que había para con él en este tipo de pensamiento. Generaron no solamente una mentalidad en la cual pudieron desarrollar en los primeros años de su vida, porque la mamá tuvo la condición tan importante de gestar para bien de Moisés una cultura en la que fuese fiel a una madre que le fue colocada en su historia, alguien que lo entregó en los brazos de su verdadera madre, pero que no generó tampoco un antagonismo social. Él respetó a ambas. Hoy quiero, por favor, solo pedirle que usted considere los Moiséses de este tiempo, los hombres y mujeres que pueden desarrollar una vida
importante. Para generar cambios en sus familias, tienen que tener un compromiso como tal. El libro de Éxodo, en el capítulo 2, nos habla de nacimientos en condiciones complicadas. Moisés tuvo ciertamente que adaptarse a eso. Y es más, movió toda su sociedad para ello. Quiero pedirle que usted conmigo hoy visualice. Si usted mismo me dice, bueno, mi familia, mis papás, no son mis papás o lo que fuere, solo quiero recordarle, Dios conoce todo esto, pero espera que usted desarrolle un corazón en donde quien es su origen, que esto es Dios, sea evidente, visible, para que todos los que después de usted puedan tener esta misma relación y encabezar el movimiento de lugar a lugar, sacar de Egipto a la tierra prometida a su propia familia. No que salgan un tiempo al desierto y que regresen a Egipto después. No, Moiséses que puedan sacar a la gente de Egipto para permanecer en la tierra prometida. Lo bendigo, le amo, anhelo que usted conmigo se quede pensando en este punto de reflexión. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos en el programa Punto de Reflexión. Para este primer tema me está acompañando el hermano Moisés Méndez, el pastor Moy, y estamos hablando de Moisés. Nos hemos detenido como al final Moisés está en una situación muy difícil. Como un príncipe bajo un poder político, el más poderoso del mundo antiguo, notamos que defiende la causa de un pueblo que estaba subordinado, que en el pasado, por privilegio de José, un faraón en su momento lo protegió, salvaguardó a 70 personas aproximadamente de la familia de José, que conformaría finalmente la nación de Israel, siendo Abraham el patriarca y el fundador de la nación de Israel. Pero desde dentro, Pastor Moy, se está gestando aparentemente una traición que culturalmente, como usted le exponía, Moisés era un príncipe. Más o menos en los años 1959, mi señora madre va a ver una película llamada Los 10 Mandamientos, con Charlton Heston, que lo hizo muy popular y es el ícono de esa representación. Lo interesante es que ella se enamora de un líder político, de un líder temeroso a Dios y alguien que fue respaldado por Dios. Sin lugar a dudas, lo que estamos hablando hoy es precisamente alrededor, al entorno de un tal Moisés que se levanta como un híbrido en medio de dos naciones, porque él tiene la oportunidad de nacer allí, pero no de un egipcio, no de una egipcia, sino de dos personas comprometidas con el Dios Todopoderoso por descendencia. Pero en este tema, él es formado culturalmente. Por eso cuando hablaste de principito o alguien con categoría de príncipe, tenía la educación, tenía la formación, tenía las matemáticas suficientes, tenía la estructura, la organización. Por eso es muy importante ver que lo que Dios hace a través de Moisés está todavía vigente para muchos en las naciones. Con la muerte de este egipcio, porque Moisés quiso defender a sus hermanos de sangre, es decir, los hebreos, se supo públicamente. Estábamos hablando fuera de cámaras un aspecto bien importante, porque él decide mejor no huir, sino más bien hay un consejo y es muy coherente, porque al final al pueblo egipcio no le convenía tener a alguien que estaba defendiendo desde un poder político opositor, favoreciendo a un pueblo subordinado. Ese aspecto es importante mencionarlo, porque a veces uno tiene la idea de que Moisés mató al egipcio, ¿verdad? Que ya dijimos que no es un asesinato porque no fue por premeditación, sino más bien por un asunto de defensa, por una causa, llámese políticamente, o porque él sintió pues ese celo como nación de Israel, porque su mamá, su papá le habían enseñado su identidad como nación, su historial de vida asociado a la nación de Israel. Pues le sucedió esta situación y al final mata al egipcio, y se sabe públicamente, y me imagino que en el palacio de Faraón se llega a saber el asunto. ¿Cuántos problemas deben haber acontecido emocionalmente? Porque tenía 40 años de vivir en casa, con mamá, princesa, hija de Faraón.
muy complicado el hecho de tener que irse tras esta situación que estaba generando un sesgo político, un aspecto en donde las mismas políticas internas no podían tener relación, porque considerar a este tal cual asesino de un mismo egipcio y que lo encubriese casa de Faraón no era posible. Entonces, esta tal huida que hemos mencionado, o que se narra cual si él sale en escape, no está escapando temeroso de su vida solamente, está saliendo del entorno para dar espacio. Pero en este tema, sin lugar a dudas, cuando esto acontece, Dios tiene un plan maravilloso y está formando en los siguientes 40 años a un caudillo. Es que el problema, Pastor Moy, hablando de gobierno y políticamente hablando, estamos tocando estos temas porque de eso se trata la historia de Moisés, el pueblo egipcio y el pueblo de Israel. Tener un enemigo realmente era peligroso. Por eso es que el consejo es que él salga mejor. Porque de lo contrario, a su criterio y mi criterio, lo iban a matar. No podía estar inmerso en esto porque estorbaba a una estructura que tenía, perdón, estamos hablando de un imperio. No estamos hablando de un gobierno nada más. Era a nivel mundial, toda la tierra. Sí, por eso es que Moisés al final tiene que salir. Tiene que salir, y esto nos lleva a la siguiente idea, el siguiente pensamiento: ¿por qué Dios llama a Moisés? Esa etapa de los siguientes 40 años que lo forma el Señor en el desierto, pues él se casa, tiene sus 2 hijos, el famoso suegro Jetro, ¿verdad? Entonces, bien bonito cómo el Señor le permite salir bajo esas condiciones políticas, ¿verdad? Porque no es un huir así por temor, sino más bien no podía estar, políticamente no podía estar porque lo consideraban como un enemigo. Sin embargo, Dios lo manda de regreso a Egipto. ¿Por qué, Pastor Moy, no llamó a Aarón? Desde el mismo pueblo llamó a otra persona, sino que fue Moisés que vuelve Dios a llamarlo para enviarlo otra vez a Egipto, de donde él salió. Hay algunas personas que pueden, aún siendo muy versados en el interior de un gobierno o nativos de un lugar, que no pueden hablar, no tienen las credenciales requeridas. Y esta palabrita creo que es útil para usted y para nosotros. Credenciales. Moisés era visto como hijo de Faraón, conocía las interioridades del gobierno egipcio. Por eso él puede regresar a casa, pero no con la frente en alto, desafiando o insultando, retando al gobierno egipcio. No, él llega porque era el único que podía presentar una solicitud para que hubiese una concesión. Deja ir a mi pueblo. Pero él podía entrar y salir con vida, cualquier otro no. Sí. ¿Por qué? Porque él era el pariente, ciertamente, de forma putativa o legal de Faraón. Y por eso es que tenemos que hacer el punto de reflexión en este espacio. Voy a hacer el primer punto de reflexión. Dios lleva a varios niveles, en distintos contextos, a siervos y siervas de Dios que otros no podemos llegar. Dios ha levantado a nivel mundial personas que Él seleccionó para ese fin, en sus propósitos eternos. Alguien podrá decir: yo quiero viajar a las naciones, quiero entrar en un círculo intelectual, en universidades. O sea, Dios tiene sus designios y levanta personas para esos fines. Sin embargo, hay otros que Dios los ha destinado para el campo, ¿ya? Para esas áreas rurales donde quizás el intelectual no va a llegar. Así que no se trata si es en el área rural, urbana, si es a nivel internacional o regional. Aquí el punto es estar alineados en el propósito de Dios. En este caso, en una escala a nivel imperial. Creo que es muy importante que este énfasis que está haciendo el pastor Coronado nos deja a algunos a la vista. Por favor, si se bajan las aguas en donde usted mira que la sociedad requiere de representantes, hay muchas personas que nos están viendo hoy que son puestos, quizás no por lo que sepan, no por lo que tengan, no por lo que puedan, sino por la condición que Dios les dio para ser escuchables. Si hay cosas que podría decir hermano Moy, pero lo dijo hermano Moy, pero si lo dijera fulano. Eso es lo que pasó con Moisés.
tenía que ser Moisés. No podía ser Aarón, no podía ser el papá de Moisés, no podía ser ninguna autoridad de los que servían como intermedios entre el pueblo hebreo y la comunidad egipcia. Tenía que ser Moisés. Por eso es lo importante de esto, en donde nosotros vemos y asociamos a un Moisés con los 10 mandamientos. Sí, por eso es que en esta segunda sección de la vida de Moisés, pues por las condiciones políticas y porque en el versículo 15 dice claramente que oyendo Faraón acerca de este hecho, es decir, la muerte del egipcio por mano de Moisés, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Es lo que estamos hablando. Políticamente ya no convenía tener a Moisés y él tiene que huir. Y pasa 40 años en el campo, fuera del palacio. Imagínense toda la educación, toda la formación como un administrador, conociendo todas las tierras de Egipto, quizás en reuniones muy importantes. Y ahora lo vemos en el campo, trabajar las ovejas de su suegro Jetro, conoce a su esposa, tiene 2 hijos. Y en el capítulo 3, aquí ya abordamos el capítulo 3 cuando ya habían transcurrido aproximadamente 40 años de vida de campo. Y previo a eso, Pastor Moy, así rápidamente porque el tiempo se nos va rápido, ¿qué Moisés aprendió en esos 40 años en el campo, lejos del palacio real? En este tema podríamos dimensionar que aprendió la obediencia, la sencillez, perdió todos aquellos aspectos que lo hacían selecto, que lo hacían exclusivo, y se volvió una persona más apegada a lo que había a su entorno. Valga decirlo, que se relaciona con la hija de un sacerdote, de un linaje llamado Madián. Pero estos de Madián no dejan de ser parte de las tribus que conocieron, solo que se alejaron mucho de la otra liturgia. Lo cierto es que él se relaciona con una muchacha que hasta de otro color era, lo cual le trajo dificultades en el futuro de la historia que vamos a hablar. Exacto, por eso en Éxodo capítulo 3, con esas 2 formaciones, es decir, Dios trabajando el corazón de Moisés con su historial de vida, llegamos a Éxodo capítulo 3, donde Dios se le aparece a través de una zarza, en una zarza que no se consumía porque había una llama. Él pastoreando ahí las ovejas, dice la palabra en el versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, que significa monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces aquí empieza toda la narración, Dios hablando a Moisés. Al final Dios le dice, ve a Egipto, regresa otra vez allí de donde saliste, porque yo voy a libertar al pueblo. Y aquí vienen todas las excusas de Moisés. No sé hablar, manda al que debes de enviar, Señor, no estoy capacitado. Y entonces aquí empieza un diálogo bastante fuerte. Y claro, el contexto nos menciona por qué Moisés no quería regresar a Egipto, ¿verdad? Dicho sea de paso, después de ser príncipe, se vuelve un pastor o cuidador de ovejas. Sube a un monte escarpado en donde sin lugar a dudas había limitaciones y encuentra este llamado en donde Dios atrae su atención por medio de algo ilógico, que hubiese una zarza que no se consumía. Si no tuviese los principios que había recibido de ambas culturas, tanto la egipcia como la hebrea, no hubiese entendido: quita el calzado de tus zapatos, porque el lugar donde estás es santo, o santo es. Cuando ustedes y nosotros entonces entramos en esto, vemos que el corazón e identidad de Moisés estaban en condiciones como para oír a nuestro Dios, el actual Dios, para hablar a un hombre y darle el resto de la talla. Cuando usted habla del calzado, entiendo que los esclavos no utilizaban, vamos a decir, sandalias o caites. Por eso es que cuando Dios le solicita a Moisés que quite sus sandalias, es porque él asimila la condición de esclavo, de subordinación. Notamos cómo Moisés, al escuchar la voz de Dios, empieza un diálogo fuerte. Ahora, él iba a representar a la nación de Israel como un diplomático. Yo entiendo, Pastor Moy, y ayúdenos porque usted sé que tiene experiencia en este punto. Notamos que hay gobiernos actualmente y son poderosos, pero que pueden dialogar.
teniendo criterios políticos, aún estructuras económicas totalmente distintas, pero que en algún momento esas fricciones, en algún punto, pueden sentarse. En otras veces no se puede. Aquí notamos que Moisés, siendo príncipe legalmente, con todos los derechos y los privilegios, Dios lo está llevando otra vez a una misión tremenda y lo está llevando de donde él salió, en este caso, Egipto. Y él tiene que entrar a la corte de Faraón y negociar y decir, bueno, deja ir a mi pueblo. Él ya se identifica con su pueblo porque Dios se lo estaba ordenando. Imagínense usted esa parte. Para un 80% de todos los que experimentamos pandemia, se nos hizo popular la palabra protocolo. Y para Moisés había pasado ya casi 40 años de haber dejado el protocolo egipcio, pero sí lo recordaba, al tanto que cuando llega a ese evento en donde está la flama de esa zarza, entra un tipo de protocolo. Él conservaba la costumbre de la sandalia. Él no era esclavo de nadie. Pero en ese momento, él pasa a ser subordinado de Dios. Sí. Él toma en cuenta esto y para que cuando él vuelva a Egipto, entonces también conocía los protocolos y sabía que no iban a matarlo por causa del protocolo. ¿Ha oído usted de los gestores o embajadores que pueden ir aún en medio de los conflictos y guerras, que pueden negociar? Entran y salen del recinto, están resguardados porque hay pactos. Eso era lo que había en este momento. Entonces él tiene que ir y entrar y conoce este tipo de condiciones, las cuales él respetaba, conocía y salía, pero también los que lo recibían la sabían y lo respetaban. Estos son protocolos políticos. Yo recuerdo a Obama que llegó a Cuba. Y dos sistemas de gobierno, dos sistemas económicos totalmente distintos. Uno capitalista, lo que le denominan los izquierdistas como yanquis, y Cuba con una estructura diferente. Pero ¿cómo es posible que llega Obama a un país donde políticamente son diametralmente opuestos, pero hay un protocolo político? Y esto es lo que está pasando acá. Claro, Moisés lleva una misión de parte de Dios, pero él puede entrar a la misma corte de Faraón a negociar políticamente. Deja ir a mi pueblo. Esto es lindo, hermano Moy, porque entenderlo desde una perspectiva política, eso trae riqueza al conocimiento de la palabra de Dios y entender que hubo un protocolo político y que finalmente Faraón dice, ¿cómo yo voy a negociar? Estos son asuntos políticos que se ponen a la mesa porque un pueblo que le servía a la nación de Egipto, le está diciendo Moisés, deja ir a mi pueblo. Moisés está yendo precisamente no a decirles, déjenlos ir a hacer cultos. No, está diciendo, den libertad para que ellos piensen, que era lo que ya no tenían los hebreos en libertad. Pensaban, clamaban, y es más, la misma economía del lugar estaba haciendo que ellos fuesen demandados por misma cantidad de producto con menos cantidad de insumos. Es muy importante ver que esto se vuelve un asunto en donde Dios interviene y respalda a un tal Moisés que llega y se presenta. Si ustedes recuerdan, y solo lo digo para que tengan en mente, hay una medición de fuerzas aún del respaldo divino. ¿Por qué? Porque Moisés tira su vara al suelo y se vuelve una serpiente, pero también el consejo de Faraón hace lo mismo. Nota, habían fuerzas que no solamente eran políticas, eran asuntos en donde estaba Dios aplacando y venciendo a los demás. Dentro de las negociaciones, Faraón dice, vayan al desierto y regresen, pero no los puedo dejar ir. Y entonces Moisés dice, no, vamos a salir todos. Vayan ustedes, pero dejen a sus esposas, a sus niños, vayan ustedes, no hay problema, está bien, negociemos. Pero claro, dentro de este protocolo político, muy bien lo dijera el pastor Moy, habían fuerzas espirituales y al final notamos cómo Faraón, Dios le endurece su corazón. Así que quédese con nosotros porque venimos a los puntos de reflexión final en este primer tema que estamos abordando, la biografía de Moisés, el gran libertador y legislador. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV.
Gracias por estar con nosotros en el programa Punto de Reflexión. Pastor Moy, por factor tiempo, ¿cuál sería su punto de reflexión en este tema lindo que hemos tratado? Tocamos temas de protocolos políticos, estuvimos hablando de dos pueblos, de la identidad y que finalmente Dios levanta a Moisés como el gran libertador y legislador. De forma breve quiero recordarles, si a Moisés le recordaron y lo mantuvo en pie su identidad por el origen que tenía, usted y yo hemos de considerar que no somos oriundos de esta tierra, somos peregrinos, venimos de Dios y por eso nos ha de mantener en pie. Por eso somos hijos de Dios, nuestra identidad está en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ánimo, sigue adelante, Dios tiene grandes propósitos, Dios nos está empujando a esos propósitos eternos y nuestro deseo es de que sigas adelante. Así que Dios levantando a Moisés como el gran libertador y legislador en este primer tema. Si Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión. Pastor Moy, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por la invitación. Bendiciones para todos. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.